mi nombre es Cristín Camila, soy del grupo Arándanos y voy a hablar de la composición química de los alimentos. Almidón de maíz es una mezcla de dos polisacáridos compuestos de glucosa. La amilopectina, que es una estructura ramificada, aproximadamente entre 70 y 80% del total, proporciona una textura espesa y viscosa. Y la amilosa es una estructura más lineal, aproximadamente entre 25 y 30%. Es el responsable de la formación de geles más firmes. Tiene hidratos de carbono en su composición, agua, proteínas, vitaminas, fósforo, sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, zinc y selenio. El jarabe de maíz de alta fructosa es un edulcorante líquido derivado del almidón de maíz. Se obtiene a través de un proceso enzimático que convierte la glucosa en fructosa. Contiene fructosa del 42% al 55%, glucosa del 45 al 55%, maltosa y otros oligosacáridos, menor al 10%, también agua de un 20 a un 30%. La dextrosa, su composición química se refiere a su estructura molecular, ya que es un compuesto puro, es simplemente una forma de glucosa, específicamente de la D-glucosa. El fondant se basa principalmente en la sacarosa, que es el azúcar, agua y jarabe como el de la glucosa. Contiene sacarosa, glucosa, agua, jarabe de glucosa, grasas vegetales, glicerina, gelatina, colorantes, aromatizantes y otro tipo de aditivos. Mi nombre es Carolina Ferreira, soy del grupo Arándanos y voy a hablar sobre las características de calidad de cada alimento, psicosensoriales y higiénico-sanitarias. Del almidón de maíz, las características sensoriales son que es un polvo blanco, inodoro, de textura fina, que al calentarse con el agua forma geles de consistencias variables según la concentración. Higiénico-sanitarias, que es un producto seco con baja actividad de agua. Es poco propenso al desarrollo microbiano y se controla la humedad. Del jarabe de maíz de alta fructosa, las características sensoriales son que tiene un sabor dulce, más intenso que la sacarosa, es líquido viscoso, ligeramente amarillento, aporta cuerpo y brillo a bebidas, repostería y golosinas. Higiénicos sanitarios, podemos decir que en un medio acuoso es más propenso a contaminación microbiana si no se controla. Generalmente se pasteuriza y se almacena en condiciones asépticas para evitar fermentaciones. Las características sensoriales de la dextrosa es que es sólido cristalino blanco, sabor dulce, menos intenso que la sacarosa, se disuelve fácilmente en el agua. Y las higiénico-sanitarias, que al ser un azúcar simple es higroscópico, bajo riesgo microbiológico, si se maneja adecuadamente y requiere envases cerrados, limpios, sin contaminación. Las características sensoriales del fondant son que es una masa blanca, opaca, de consistencia plástica y maleable, de textura suave y lisa, sabor dulce similar a la sacarosa. Higiénico-sanitaria, es alto contenido en azúcar, se corre riesgo de contaminaciones en el amasado y su manipulación. Requiere de envases herméticos para evitar la desecación, la recristalización y la absorción de humedad. Mi nombre es Jessica Ayala, del grupo de Arándanos, y voy a hablar sobre procesos de elaboración industrial y diagramas de flujo y puntos críticos de control. Voy a hablar sobre el almidón de maíz y el jarabe de maíz. Del maíz se obtiene almidón y jarabe de maíz mediante dos tipos de molienda seca y húmeda. La molienda seca es similar a la del trigo y separa germen y endospermo para obtener harina. La molienda húmeda consiste en macerar el maíz en agua con dióxido de azufre, lo que facilita separar almidón, fibra, proteína y germen. Del germen se extrae aceite, mientras que el almidón puede secarse, convertirse en dextrina o transformarse en jarabes y glucosa. Estos jarabes pueden mezclarse para igualar el dulzor del aceite y aportar propiedades funcionales a alimentos y productos horneados. En cuanto a punto crítico de control, hay varios momentos clave. Primero, recepción del grano, controlando humedad y calidad para evitar mohos. Segundo, limpieza previa para eliminar piedras y metales que dañen equipos. Tercero, maceración y separación de fracciones donde se vigilan pH, temperatura y tiempos. Cuarto, lavado y secado del almidón para asegurar su pureza. Quinto, hidrólisis enzimática que convierte almidón en glucosa, controlando pH y temperatura. Sexto, isomerización
donde se transforma glucosa en fructosa con alta precisión. Y por último, refinación y concentración del jarabe asegurando inocuidad y estabilidad. Así podemos aprovechar al máximo el maíz y obteniendo aceite, alimento para ganado, almidón, dextrina, glucosa y jarabe alta en fructosa. Mi nombre es Forster Araceli y bueno, continuando con lo que sería el proceso de elaboración industrial de la dextrosa, primeramente tenemos la recepción y el control de la materia prima, luego tenemos la molienda húmeda, la licuefacción del almidón, la sacarificación, la clarificación y purificación de esta, la concentración por evaporación, la cristalización, el secado, la molienda y finalmente el envasado. Dentro de este proceso industrial vamos a tener puntos críticos de control a tener en cuenta, como lo son el control de plaguicidas o microtoxinas, la temperatura, el tiempo y el pH sean los correctos, que no exista ningún riesgo de contaminación cruzada o microbiana y que la humedad final sea la deseada. Luego tenemos el proceso de elaboración industrial del fondant, el cual va a constar de primero la preparación del jarabe, la cocción, el enfriamiento rápido, el batido y la agitación controlada, la maduración o el reposo de este, el moldeado y finalmente el envasado. Y dentro de este proceso vamos a tener puntos críticos de control como lo son la temperatura, el enfriamiento rápido, que el batido tenga un control de tiempo, velocidad e higiene y a la vez que la humedad ambiental sea la adecuada. Mi nombre es Peterson Chelsea. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las alteraciones, adulteraciones y falsificaciones de los alimentos. En este caso, empezando con el almidón de maíz, las alteraciones son cambios no intencionales producidos en el alimento por factores ambientales, de almacenamiento o tecnológico. En el caso del almidón de maíz puede haber una contaminación microbiana y esto puede llevar a desarrollar hongos o bacterias que pueden generar micotoxinas. Si se absorbe humedad también va a provocar apelmazamiento, grumos, pérdida de la fluidez y riesgo de fermentación. También se puede contaminar con plagas como insectos, roedores, ácaros durante su almacenamiento y todo esto lleva a que pierda sus propiedades funcionales como la capacidad de gelificación, la viscosidad y el poder espesante. Además, puede sufrir adulteraciones, que son acciones intencionales para reducir los costos y que alteran la calidad del almidón, como por ejemplo mezclar con almidones más baratos como el de mandioca, papa o arroz. Puede también aumentar la humedad para que aumente el peso y así el volumen de venta y también mezclar con subproductos como son las fibras o harinas residuales. Además de esto, podemos tener falsificaciones en el almidón de maíz. Estos casos son donde se sustituye total o parcialmente el producto declarado, como por ejemplo la venta de otros almidones como almidón de maíz, cuando en realidad no lo son, pueden ser de mandioca o de trigo. La rotulación suele ser engañosa y puede decir, por ejemplo, puro, pero estar mezclado con otros, o tener una presentación de libre de gluten cuando en realidad tiene una contaminación cruzada o fue reemplazado con almidones con gluten. El jarabe de maíz de alta fructosa. Este puede sufrir alteraciones donde se puede desarrollar levaduras o bacterias que degradan el azúcar y forman alcoholes, gases y mal olor. También puede ocurrir la cristalización si es que hay un desequilibrio entre glucosa y fructosa, lo cual no debería pasar. También puede haber un oscurecimiento por reacción de Maillard o caramelización si se expone a calor a tiempo prolongado. Y además, si se almacena en recipientes inadecuados, puede haber contaminación con metales. También el jarabe de maíz alta fructosa puede sufrir adulteraciones donde intencionalmente lo pueden diluir con agua para bajar la concentración, mezclar con jarabes más baratos como el de glucosa, melazas o azúcares invertidos de baja calidad. Se le puede adherir azúcares económicos como sacarosa o dextrosa sin declarar y también pueden usar colorantes para simular la tonalidad más natural del jarabe de maíz de alta fructosa. Además, puede sufrir falsificaciones, donde se puede vender el jarabe de glucosa común
como de alta fructosa, y este no tiene el mismo poder edulcorante ni propiedades tecnológicas. También se lo puede vender como natural o sin aditivos, cuando en realidad es procesado con enzimas industriales. Mi nombre es Ailena Skarbadowski y voy a hablar de la dextrosa, que en las alteraciones puede absorber humedad y esta provocará apelmazamiento, formación de grumos y pérdida de fluidez. En las adulteraciones se puede mezclar con azúcares simples como fructosa, sacarosa, para así abaratar costos. Pueden aumentar la humedad artificial para incrementar peso de venta. También suelen declarar grado de pureza mayor al real, como por ejemplo 99% cuando contiene más impureza. En las falsificaciones pueden vender glucosa líquida o fructosa en lugar de dextrosa pura, declarar dextrosa de maíz cuando proviene de trigo o cebada, etiquetar como 100% dextrosa cuando en realidad hay una mezcla con jarabes de glucosa. Puede haber afirmaciones nutricionales engañosas, como por ejemplo declarar natural o sin aditivos cuando no lo es. Después está el fondant, que las alteraciones que puede sufrir es una cristalización indeseada y formar granos de azúcar que arruinan la textura suave. Si absorbe humedad se puede volver pegajoso, pierde la forma y la consistencia. En las adulteraciones puede haber el uso de azúcares de menor calidad, como por ejemplo una sustitución parcial de sacarosa por jarabes baratos de glucosa, dextrosa o maltosa, entre otras adulteraciones. Y en las falsificaciones puede haber una venta de masas azucaradas comunes como fondant. Se puede declarar 100% fondant de azúcar cuando en realidad está mezclado con jarabes industriales o subproductos, y así hay muchas más falsificaciones.